Bien, muy buenas noches. Bendiciones a todos. ¿Cómo estamos de sonido ahorita? Eh, Mercedes Paz, ¿tenemos sonido ahorita o no tenemos? Eh, Bendiciones a todos. Estamos compartiendo este versículo bíblico, porque porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay muchas cosas que hacer notar en este versículo bíblico. El primero es que toda la escritura, y esto es importante porque cuando hablamos de toda la escritura, estamos hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Estamos hablando de que todos y cada uno de los libros que están dentro del canon bíblico son inspiración de Dios. Dios tuvo la intención de dar sus palabras a sus hombres, los profetas, los apóstoles, ¿verdad? Para que ellos trajeran la palabra de Dios. Digamos que profetas en el Antiguo Testamento y apóstoles y evangelistas en el Nuevo Testamento. Los dos tipos de hombres que escribieron en general la Biblia por inspiración divina. Entonces dice que toda la escritura es inspirada. Hermano, y es importante que usted entienda esto. Aún dentro de la misma iglesia hay corrientes que dicen que la Biblia es inspirada solo en parte. Y eso es un error garrafal. Cuando el hombre le resta inspiración a la palabra de Dios, se expone a que el engaño de Satanás se lo lleve. Y por eso es que salen, como mencionaba ayer, creo que la hermana Mercedes Paz, por eso es que herejías, salen herejías porque eh, ellos necesitan o creen que tienen que agregarle a la Biblia. Así, por ejemplo, Anna White, ¿saben quién es Anna White, verdad? Anna White es la fundadora de los adventistas. Los adventistas, ellos, aunque tienen a Cristo como Dios, caen en muchos errores. Dicen que el infierno no existe, dicen que Satanás estuvo discutiendo en el cielo con Dios por mucho tiempo. En fin, los adventistas se rigen por las enseñanzas de la hermana White, igual que Russell para los testigos de Jehová, porque ellos no consideran que la Biblia es suficiente, que ellos tienen que traer un libro. Los mormones con Smith, los mahometanos con este señor Mahoma, que se dice profeta, pero no es ningún profeta, lo tienen como profeta, pero no es profeta. Él se atrevió a corregir la Biblia. Imagínense, este hombre, los mahometanos, Mahoma dijo que él iba a corregir la Biblia. Un hijo del diablo, no tiene otra definición, que ha llevado a mucha gente al engaño y a la mentira. Entonces, cuando el hombre dice que no toda la Biblia es inspirada, sino que la Biblia necesita, es cuando vienen los demonios, se le meten y enseñan, como dice el apóstol Pablo, doctrinas de demonios. Así que es importante que nosotros entendamos esto y lo aceptemos. Es que toda la Biblia, los 66 libros, son palabra de Dios, y si es palabra de Dios, es inerrante, es decir, sin error. Usted diga, la Biblia es inerrante, que no tiene error. No, pero que esto, que lo otro. Es que a veces el hombre no entiende las cosas, es que el hombre a veces no tiene la información correcta y entonces se precipita a decir que la Biblia tiene errores.
pero no, la Biblia no tiene errores. Un caso particular, hay muchos casos, vamos a mencionar uno, es que en el siglo pasado, en el siglo XIX, los eruditos de la historia decían que la Biblia era un libro de cuentos y leyendas, porque hablaba de los hititas, creo que lo mencioné esto anteriormente. Los hititas era una civilización a la cual la Biblia se refiere, pero el problema de los hititas es que los hititas no había un hallazgo arqueológico que hablara de ellos. Así que eh, aquellos que eran críticos de la Biblia decían que la Biblia estaba equivocada, que era un cuento de mito. Pero a finales del siglo XX, a comienzos del siglo XX, alrededor de 1910, 1915, se descubre una civilización que era llamada los hititas. ¿Se da usted cuenta? Que entonces el hombre dice que la palabra de Dios está equivocada, pero no es que la palabra de Dios esté equivocada, es que el hombre a veces no tiene los necesarios elementos de juicio para ver la realidad completa. Entonces, todos aquellos que decían que la Biblia era un mito o que era cuento de mitología, estaban equivocados. Así que, hermano, usted puede tener la plena seguridad, como dice aquí, creo que segunda de Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esos 66 libros que usted tiene en su mano es palabra de Dios. Usted no lo tenga en duda, a pesar de lo que la gente diga. Hay mucha gente que dice muchas barbaridades sobre la Biblia. Usted no les crea, usted defienda la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Tiene un propósito, dice, para enseñar, para redarguir, ¿cierto? Redarguir significa que tú reflexionas que lo que estás haciendo no es bueno. A veces llevamos estilos de vidas y la Biblia nos dice, y leemos la Biblia y nos encontramos con la Biblia, y la Biblia nos dice, mira, ese no es el camino, esa no es la manera. Y entonces nos redarguye, cierto, Señor, no puedo hacer esto. Nos mantiene del mal, ¿verdad? Para corregir, ¿verdad? Para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios y la mujer de Dios también, ¿no? El hombre y la mujer de Dios sea perfecto. Y eso es importante, hermano. ¿Sabe que usted puede ser perfecto? Yo creo que con la palabra perfección, que es un estándar cristiano establecido por Dios, hemos infectado ese concepto. El mundo, aquellos que dicen que son perfectos, lo hacen por vanidad y por orgullo. Hay gente que se cree perfecta, pero lo hacen bajo la premisa de que el yo son altivos, son gente inescrupulosa. Muchos de los líderes que se han creído casi intocables, y muchos también dentro de la iglesia cristiana dicen que son perfectos, trayendo ese concepto del mundo. Pero ser perfecto es un llamado de Dios para nosotros. Cuando usted lee la Biblia, ¿sabe qué? Usted se está perfeccionando. Usted está en el camino de ser perfecto. Ahora, ser perfecto no es ser mejor que los demás. Usted no dice, yo soy perfecto, yo soy mejor que todos. No, no. Es ser perfecto en humildad, ser perfecto en amor, ser perfecto en esperanza, ser perfecto en fe, en nuestro carácter, en misericordia, en justicia, en humildad. Es decir, ser perfecto es permitir que Cristo esté en nosotros, que la palabra de Cristo esté en nosotros. Y esto es lo que dice aquí. Mire, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero ahora, la perfección tiene que hacer algo, y es llevarnos a la obra, enteramente preparado para toda buena obra. Le falta esa expresión allí. Entonces, usted lee la Biblia porque Dios quiere que usted sea perfecto, y siendo perfecto, usted hace buenas obras. Esa es la finalidad de leer la palabra de Dios. Estimados hermanos, hoy, como les dije, ayer oficialmente terminamos nuestro plan diario de lectura bíblica en Éxodos capítulo 12. El diciembre 16, por razones técnicas,
no pude transmitir. Entonces la idea de hoy es retomar esa lectura que es en Josué, en enero 16, perdón, diciembre 16, teníamos que leer Josué 16, 17, 18 y Lucas capítulo 16. Así que bien, vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, que ella nos aliente, que ella nos edifique, que ella sea ese martillo, Señor, que corrija lo que hay que corregir en nuestra vida, que sea esa palabra de luz que nos alumbre y que tu Espíritu Santo la tome y nos mueva, Señor, nos mueva a la perfección que es en Cristo, para esas buenas obras que tú tienes, para que andemos en ellas, Señor. Danos esas buenas obras, Padre. Buenas obras para contigo, buenas obras para con nuestro prójimo y buenas obras también para con nosotros mismos, Señor. En Cristo Jesús, a ti oramos. Amén. Bien, vamos a saludar brevemente a todas las personas que están presentes. Saludos a Toño y Doña. Toño y Doña, lamento anoche no haber comentado lo que tú me dijiste, que habías perdido a un grupo de familiares. Lo sentimos de veras de corazón. Yo no me di cuenta del mensaje, sino hasta que terminó la transmisión y revisé los comentarios. Oramos por ti para que Dios te dé la fortaleza, te dé el consuelo. Recuerda que Dios es tu Padre, Dios es tu Señor y Él está para bendecirte, para ser esa compañía que a veces necesitamos más allá de nuestros familiares. A veces los familiares faltan por diferentes razones, pero Dios está allí presente. Entonces, te animo, oro por ti para que Dios te bendiga y te fortalezca en la fe. Y recuerda, Dios está contigo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Bendiciones también a Mercedes Paz. Dios te bendiga, hermana. Elisa Rance, bendiciones para ti. Gracias por su información sobre el sonido. María Cecilia, que hoy va a estar con nosotros en la lectura. Daniel Martínez, David Mujica, Dios te bendiga. Y bueno, María Cecilia, todos nuestros hermanos de YouTube, Dios les bendiga. Y espero que, bien, vamos a leer. Yo voy a leer Josué 16, 17 y 18. Eso estuvo raro. Ayer pasó también lo mismo. Es como un sonido de estática. No lo esperaba. Les decía, voy a leer Josué 16, 17 y 18. Y la hermana María Cecilia estará leyendo en Josué capítulo 17. Lucas capítulo 17. Bien, estamos en Josué. Dice, tocó en suerte a los hijos de Josué desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó, por las montañas de Bet-El. Y de Bet-El sale a la luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot, y baja al occidente el territorio de los jafletitas, hasta el límite de Bet-Herón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetal al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat Silo, y aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Naraat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Bien, el marco de lo que estamos leyendo es la conquista de Josué
de la tierra de Canaán para los israelitas y la repartición de esa tierra. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés. Echar suerte en el Antiguo Testamento era de costumbre entre los judíos cuando había algo que decidir, donde los intereses de ambas partes pareciera que tuvieran igual peso, entonces se echaba suerte. Echar suerte no es la lotería. Echar suerte era un acto de costumbre que está dentro del marco de lo que Dios le permitió al pueblo de Israel, ¿ok? Dice, se echaron también suerte para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Y se echaron también suerte para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Arriel, los hijos de Siquén, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José por sus familias. Pero Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estas: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre los hijos de Manasés, y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmet, que está enfrente de Siquén, y va al sur, hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite y al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín, estas ciudades de Efraín y el límite, perdón, me perdí. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es del norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur, y se encuentra en Aser al norte, y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Bet-Sean y sus aldeas, e Ibleam y sus aldeas a los moradores de Dor, y sus aldeas de los moradores de Endor y sus aldeas a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megido y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficiente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Sean y sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Bien, palabra de Dios allá en Josué capítulo 17. Algunas cosas que mencionar, que vale la pena mencionar, y la primera es, muchos injustamente tildan a la Biblia de ser un libro que oprime a la mujer, y eso es una mentira infundada.
o eso es una acusación infundada. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre le ha dado dignidad a la mujer, desde Eva hasta el final de los tiempos, hasta las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas apostólicas. En este caso vemos cómo la Biblia, estamos hablando de casi 2000 años antes de Cristo, un grupo de herederas, mujeres que no les nació varón, no, al padre no le nació varón, sino que les nació hembras, como Josué las respetó y les dio su heredad. Por ser mujeres no fueron menospreciadas, por ser mujeres no fueron dejadas de lado. De hecho, ahorita no está en detalle, pero en otro capítulo habla de que por haber más detalle, la tierra y la porción que les correspondió a ellas. Así que tenemos en la Biblia un libro que dignifica y eleva la posición de la mujer. Veamos Josué, capítulo 18. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí, y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorrer la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes de un libro, y volvieron Josué al campamento de Silo. Y Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones, y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube al lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto a Bet-Aven. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur, que es Betel, y desciende de Atarot a Dar, al monte que está al sur de Betorón, la de abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte, que está delante de Bet-Orón, al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Kerim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. Al lado del sur es este extremo, el Kirim Kerim, y sale al occidente a la fuente de las aguas Neftoa, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte del valle de Refaín. Desciende luego al valle de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a En-Semes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Aduín, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá y desciende del Arabá, y pasa al límite al norte de Bet-Ogla, y termina en la bahía norte del Mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur, y el Jordán era el límite del lado del oriente. Esa es la heredad de los hijos de Benjamín, por sus límites alrededor,
conforme a sus familias. Las ciudades de las tribus de los hijos de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semarín, Betel, Abín, Pará, Ofra, Kefar, Amoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas. Gabón, Ramat, Beerot, Mispa, Cafira, Mosad, Requén, Irpel, Tarala, Sela, Elev, Jebús, que es Jerusalén, Gaba y Keritá, 14 ciudades con sus aldeas. De esta es la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. Palabra de Dios allá en Josué capítulo 18. Y ahora sí, oficialmente podemos decir que hemos leído completamente el Antiguo Testamento. No se nos escapó ni un solo capítulo. Gloria a Dios. Interesante esta lectura y quiero comentar en términos generales el detalle que hay en cuanto al elemento geográfico. Con esta información, cualquier cartógrafo, cualquier geógrafo puede ubicarse en la tierra de Israel y puede encontrar estos lugares. Y este elemento geográfico descriptivo, es uno de los elementos para, imagínense ustedes, después de 4000 años, se puede verificar la autenticidad de la Biblia a través de estos relatos. Relatos que no tienen errores geográficos de ningún tipo. Ahora, es importante notar que este es uno de los elementos para decir si un libro es canónico o no canónico. Canónico quiere decir que pertenece a los libros inspirados por Dios. Porque los católicos, los católicos, usted se habrá preguntado, y en nuestro programa La Biblia Responde, vamos a hablar sobre eso. La pregunta es, ¿por qué la Biblia católica tiene más libros que los de la Biblia evangélica o la Biblia cristiana? Por el hecho de que los libros que los católicos incluyen son una de las razones que son muy imprecisos y tienen muchos errores en relación a la geografía. Y no solamente a la geografía, sino al relato de hechos. Por eso pierden la posición de inspirados. ¿Por qué están allí? Porque recordemos que esta institución es de hombres académicos que carecen de la inspiración y del Espíritu Santo. Pues bien, con esto, como les digo, terminamos nosotros el libro de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Con Génesis nos encontramos la obra de Dios como creador, pero también encontramos ese gran problema que en Génesis 3 está relatado cuando el hombre entra en pecado y en rebelión, permitiéndole a Satanás traer toda su maldad y toda su iniquidad sobre el mundo hasta el día de hoy. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados. Vemos cómo en el mismo Génesis Él promete un redentor. Y para traer ese redentor, Él escoge a un hombre, a Abraham, a través del cual Él creó una nación, una promesa, un país, el cual tendría la tierra prometida, pero que más que todo sería la tierra, el país, la nación que traería a ese Salvador que nos prometió Dios. Vimos a través de los de Éxodos cómo milagrosamente, ayer estuvimos leyendo Éxodos hasta el capítulo 12, cómo Dios milagrosamente con su poder extendió su autoridad sobre un faraón y tomó a su pueblo y lo trajo a la tierra prometida, lo pasó por el mar. Y en el relato de Números, en el relato de Levíticos y Deuteronomio, vemos cómo Dios establece a un pueblo que fue rebelde, pero que ciertamente Dios fue fiel a su promesa a Abraham.
encontramos los jueces, encontramos Ruth, encontramos Esther, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Reyes, que nos relatan cómo estos reyes, y Primera y Segunda de Crónicas, cómo estos reyes desobedecieron a Dios, pero la fidelidad de Dios estuvo allí. Uno de esos reyes fue el rey David, que fue el cual materializó la promesa del Mesías a través de él con sus salmos. Podríamos hablar de todo y cada uno de los libros del Antiguo Testamento, la paciencia de Job que aprendimos, la inspiración de los salmos a la alabanza y la gloria a nuestro Dios, la sabiduría de Proverbios y de Eclesiastés, las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel sobre un futuro, el libro profético e inspirador de Daniel, que es un libro de profecía continua. Todas esas maravillas de la palabra de Dios la estuvimos leyendo. Bien, vamos a comentar esta lectura que está bastante interesante. Cómo Jesucristo introduce varias enseñanzas y finalmente de profecía, proféticas. En Lucas 17, el Señor comienza hablando las ocasiones de caer. Qué interesante, ¿no? Interesante que la Biblia nos dice y Jesucristo nos dice que tú puedes caer. Y esa es una realidad. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos. Hermano, y yo creo que no hace falta elaborar mucho en eso. Usted lo sabe. Hay tropiezos cuando hablamos, cuando pensamos. A veces otras personas representan tropiezos para nosotros. Lamentablemente, a veces nosotros somos estoy en vivo. Dice que tengo la imagen congelada. ¿Me están viendo? ¿Alguien que me corrobore si el video está bien? No estoy seguro de que me estén escuchando. Pues bien, yo voy a seguir. Ok, gracias, Esther. Lamentablemente, a veces nosotros somos tropiezos para otras personas. Y yo creo que en nuestra oración, y cuando el Señor dice, estad atentos, una de las cosas que tenemos que estar atentos es eso, no ser de tropiezo al débil en la fe o a cualquier hermano en la iglesia. Yo creo que debemos entender que debemos cuidar a nuestros hermanos en la fe como cuidarnos a nosotros mismos. Y ese es parte del amor que Dios quiere que tengamos, que así como yo no quiero caer, que yo tampoco permita que mi hermano caiga. Y para ello hay que cuidar lo que se dice, lo que se opina, no criticar. Y por supuesto también no hacer cosas que puedan perturbar la fe del hermano o del nuevo creyente. En otras palabras, Jesucristo nos está diciendo que tengamos cuidado de las personas que están a nuestro alrededor. Dice, porque mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar uno de estos pequeñitos. Entonces el 3 dice, mirad por vosotros mismos. Es decir, cuídense, estén atentos. Y una de las maneras de cuidarse uno mismo, ¿saben cuál es? Perdonar. Dice, bueno, también dice repréndele, ¿no? Que aunque ahorita la gente es un poquito como orgullosa y uno les dice algo y nada, que tú no me digas nada, pero te equivocaste, nada, a mí nadie me dice nada. Bueno, esa es falta de humildad, ¿verdad? Pero sí, nosotros estamos en la responsabilidad de hacerle ver a las personas sus errores o también reconocer los nuestros. Y también es tener la disposición a perdonar. Dice, si 7 veces al día pecare contra ti,
7 veces volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Importante aquí, ¿no? Que a veces nosotros decimos, no, pero es que ya lo he hecho muchas veces, que ya me está tomando el pelo y lo hace por, bueno, Jesucristo dice que en un día 7 veces y si volviere y te pidiere perdón, perdónale. En otras palabras, lo que Jesucristo quiere es que nosotros no tengamos una actitud de, eh, de, de contienda, sino una actitud reconciliadora. Eso yo creo que es lo importante. ¿Te ofendieron? Está dispuesto, en lugar de vengarte, en lugar de hacer algo en contra de la persona, ten la disposición de perdonar, ¿verdad? Aumentanos la fe. Los discípulos veían a Jesús, su modo de vida, cómo oraba, cómo sanaba enfermos. Había algo especial en Jesús que inspiraba la fe. Y los discípulos dijeron, Señor, nosotros como que nos hace falta fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Es una petición honesta, una petición, yo creo que humilde también, y un desespero por agarrar el cielo. En alguna ocasión usted le ha dicho a Dios, Señor, dame más fe. Yo creo que eso es una señal de nuestro amor a Dios, porque cuando pedimos más fe, queremos pedirle a Él agradar a Dios. Dice, y Jesucristo le responde, dice que si tu fe fuera como un grano de mostaza. En otras palabras, yo creo que lo que Jesucristo está diciendo aquí es categórico. La fe se tiene o no se tiene. Y la fe no tiene tamaño. Es decir, que la fe no es material, la fe es espiritual, ¿cierto? Porque algo pequeño puede mover lo grande. Es decir, que no hay relación de dimensiones, no hay tamaño de fe. Lo que sí es, tú tienes fe, pídesela a Dios, porque la fe es o si no la tienes, o si necesitas más, es cuestión de tener fe. Y también el Señor quiere, y yo creo que el llamado que Jesucristo le está haciendo aquí a los discípulos, ¿saben qué es? Es no a tener fe, es a usar esa fe. Tú tienes fe. Nosotros tenemos fe por la gracia de Dios. ¿Sabe que nos está instando el Señor? A que la usemos. Porque cuando Él dice, si tienes fe, podrías decir a este sicomoro, desráigate y plántate al mar y os obedecerá. Jesucristo te está llamando a una fe de acción, no una fe teológica, no una solamente un pensamiento. No, 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 no. Jesucristo nos llama a la acción, a que hagamos de esta fe algo real. Y el primer aspecto es que no hay tamaño para la fe porque es espiritual. Y lo segundo es que es una fe que debemos apropiarnos de ella y tener la valentía. Porque yo creo que detrás de decir a un monte, aunque Jesucristo lo está hablando de manera figurativa, lo que nos está llamando Jesucristo es a que tengamos el valor de decir, yo tengo fe y yo creo esto. Porque cuando Jesucristo dice, si le dijera a este sicomoro, desráigate y plántate en el mar, usted no va a decir eso. ¿Para qué queremos un sicomoro en el mar? Jesucristo lo que quiere ejemplificar es la acción de valor, es la iniciativa de fe que debemos tener. Ay, pero es que no estoy seguro. No, 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 no. Usted no va, te diga, tengo fe, Señor, te lo pido por tu misericordia en el nombre de Jesús. Sucedió, gloria a Dios. No sucedió, siga orando. Deber del siervo. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que paciente ha ganado? Siéntate a la mesa. Bueno, aquí el Señor Jesucristo está diciendo que ahorita, hoy por hoy, en otras palabras, lo que Jesucristo nos está diciendo con esto es que nuestra posición ahorita es de trabajo, de laborar, de obrar. Nosotros no queremos sentarnos y que nos sirvan, aunque muchos de eso lo quieren, ¿no? Es que yo soy apóstol, yo soy obispo,
Me ha pasado un par de veces, llamo a una iglesia. ¿Sabes con quién hablas? Estás hablando con el pastor. Y yo, oh, ok, está bien. Mire, llamo por esta. Por favor. ¿Ah? Recientemente me pasó eso. Llamé para una dirección. Ah, estás hablando con el pastor. Yo, ok, qué bueno, hermano, qué bueno. Porque queremos ser honrados y servidos. Y allá los hermanitos, allá por debajo y nosotros aquí arriba. No, no, eso no es el espíritu de Cristo. Aquí esta palabra dice, prepárame la seña, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú, ¿verdad? Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que ha sido ordenado, ¿verdad? Siervo inútiles somos. En otras palabras, hermano, estos 3 versículos, de manera resumida, es póngase a trabajar. Trabaje por el Señor, haga su trabajo de obrero, cualquier don, cualquier ministerio que Dios le ha dado, hágalo. No esté esperando aplausos, no esté esperando halagos, no esté esperando la gloria del hombre. Como decía el apóstol Pablo ayer en 2 Tesalonicenses, predicamos no para los hombres, no para la gloria de los hombres, predicamos para Dios. Usted lo que haga, si cocina en la iglesia, si canta en la iglesia, si reparte tratados, si da la bienvenida a las personas, hágalo con el amor, trabaje, haga algo para el Señor y ya el futuro, el Señor nos dice que Él recompensará a cada uno según su obra. Bueno, los 10 leprosos, imagínense, 10 personas a las cuales Jesucristo hizo una sanación masiva. ¡Qué milagro! Dice que estos 10 hombres leprosos llegaron y rogándole a Jesús, alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Era una comunidad de leprosos, 10 hombres leprosos que vivían juntos, tenían su vida entre ellos compartida, se identificaban por este flagelo, por esta enfermedad, escucharon de Jesús. Y Jesús dice que aconteció que Jesucristo les dijo que fueran y fueron limpiados. Un acto, yo creo que es bueno, es uno de los milagros multitudinales de Jesús, ¿no? La alimentación de los 5,000 también fue un milagro expuesto casi a 5,000. Después dice que a otro fue a 7,000 y a 4,000. Gente que vio. Hoy la gente dice, yo quiero ver milagros. ¿Quieres ver milagros? Lee el Nuevo Testamento. Ah, que eso hace 2,000 años. Bueno, ese es un relato verídico. Eso, mira, hasta la hora de hoy no ha habido nadie, por muy ateo, por muy agnóstico, por muy catedrático anticristiano, que sea capaz de negar estos relatos. Estos relatos son históricos. Esto es como si lo hubieran escrito ayer. Esto es cierto. ¿Usted quiere saber de milagros? Lea el Nuevo Testamento. Lea Marcos, lea Lucas, lea Mateo, lea Juan, y aprenda de los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía. Y de estos 10 hombres, imagínense, nomás regresó uno. De 10. Y mire lo que dice Jesucristo. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero es que hay gente desagradecida. ¿Y sabe qué te lleva el agradecimiento? A que Dios te dé sobreabundancia. Este hombre fue sanado físicamente, pero con las últimas palabras que Jesús le dijo, él también obtuvo la salvación. Los otros, por su desagradecimiento, que posiblemente eran judíos, no recibieron sino la sanidad material, pero la sanidad del alma no la recibieron. Personalmente, algo que, se los confieso, algo que me molesta es el desagradecimiento. Yo tampoco tiene que estar agradeciéndome todo el tiempo, ¿no? Pero a veces un gracias es de bendición. Lo que la gente a veces cree que se merece las cosas. Y dentro de los cristianos también hay gente que tú le haces favores, que tú extiendes tu mano. Está bien, uno tiene que hacer las cosas por amor. Y eso, yo estoy de acuerdo con eso.
Si vas a hacer algo, hazlo con amor. Pero personalmente a mí me molesta que uno haga algo bueno y que la gente ni siquiera diga gracias. Y bueno, Jesucristo aquí también lo señala. Ni uno, solamente uno, este extranjero. Jesucristo estaba sorprendido del desagradecimiento de estos hombres. Y ahora a partir del 20 hasta el último versículo, hasta el 35, hablamos de las señales de las venidas del reino. Perdón, una pregunta que le hacen los fariseos. Los fariseos dicen que le preguntaron a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Interesante, ¿no? Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Recordemos que el apóstol Pedro y creo que Jacobo y Juan le preguntaron en Mateo 24 a Jesús, ¿cuándo han de suceder estas cosas? Y es cuando en Mateo 24 hay un relato completo de las señales del fin. Pero la pregunta que le hicieron los fariseos fue una pregunta sobre el Mesías. ¿Cuándo el Mesías habría de venir para Israel? El concepto del reino de Dios que los judíos y los fariseos tenían era un reino material, era un reino instituido por un hombre político militar que se iba a erigir en Israel, liberar a Israel de los romanos, de los paganos y establecer un reino en el cual Dios tuviera a Israel como el reinado del Mesías en la tierra. Mental y materialmente eso es lo que pensaban los judíos, pero Jesucristo aquí da una exposición completamente diferente, espiritual. Jesucristo dice, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esta palabra ellos no la entendieron. Esta palabra va en contra del concepto judío del reino de Dios, un reino material, pero aquí está el mismo rey del reino de los cielos diciéndole que el reino de Dios estaba entre ellos, porque el reino de Dios espiritual, el amor, la misericordia, el perdón que enseñó y que trajo Jesucristo, o que trajo Dios en la persona de Jesucristo, ese era el reino que todavía sigue entre nosotros. Dice también, helo aquí o helo allá, ¿verdad? Porque hay mucha gente de Israel que buscaba y seguía hombres que se levantaban como profetas y como mesías falsos, pero que nunca trajeron el reino de Dios en Israel. Jesucristo le dijo, el reino de Dios, la naturaleza del reino de Dios es espiritual, ¿verdad? Y dijo a sus discípulos, ¿verdad? Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Yo creo que se está refiriendo a nosotros. Nosotros quisiéramos ver a Jesucristo ahorita, pero no lo vemos. Y oirán, helo aquí, helo allí. Dice, no vayáis ni lo sigáis. Y os dirán, porque como el relámpago que fulgura, resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Entonces ya miren cómo Jesucristo cambia el tono de su enseñanza. Ya no se lo está diciendo a los fariseos, sino que se lo está diciendo a los discípulos. Le dice, el reino de Dios está entre vosotros. Un día van a querer ver al Hijo, pero me voy a ir, pero un día voy a regresar. Y el Señor Jesucristo dice que su día va a ser un día de relámpago, de poder, va a ser sin advertencia. Dice, desde un extremo del cielo hasta el otro, así será también el Hijo del Hombre en su día. Cristo viene, hermano, preparémonos para recibirle. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, refiriéndose a su partida, ¿no? Sacrificial. Y entonces aquí Jesucristo predica utilizando la vida de dos profetas o de dos eventos que se sucedieron en el pasado. Primero en los días de Noé.
será el Hijo del Hombre. Compara su venida con Noé. Dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesucristo está hablando de un evento que, aunque muchos lo catalogan como mitológico, Jesucristo lo reporta como algo que sucedió. Y Jesucristo siempre dijo la verdad. Y así como Jesucristo dijo que Noé es cierto, Noé fue cierto. No es como los eruditos que dicen que no, que es una historia elaborada. No, eso sucedió de verdad. Y aquí Jesucristo está confirmando la palabra del Génesis del Antiguo Testamento. Y también lo dice con una advertencia. Dice que en nuestros días la gente, usted la ve afanada, comiendo, lo que se preocupan es por el trabajo, lo que se trabaja es por el dinero y por la ropa y por qué voy a hacer y por ser feliz y por ser mejor y cuidemos la tierra y casándose y dándose en casamiento. Es una manera de decir la sexualización de la sociedad. Y nosotros vemos lamentablemente cómo la sociedad está sexualizada hasta el punto que hasta los niños, ahorita una niña de 7 años viste como que si fuera Jennifer López. Pantalones apretaditos, hasta las pintan. Yo creo que hasta de 5 años las he visto. Niñitas con el pelo alborotado, maquilladas, con sus pantaloncitos y su ropa apretada, que lo que da es pavor, porque les violan la inocencia, se casan y se dan en casamiento, es decir, sexualizada la sociedad, sin hablar de la perversión que tiene la LGBT, que tiene, no hace otra cosa sino pervertir a nuestros niños. En las escuelas, gracias a Dios, hay un grupo en Estados Unidos que se está levantando en contra de esto, y Latinoamérica también debiera levantarse en contra de estos perversos hijos del diablo que quieren enseñar una sexualidad podrida a los niños. Eso es completamente inaceptable. Pero así están los tiempos. La gente se preocupa por todo, menos por buscar de Dios. Plan diario de lectura bíblica. ¿Cuánto habemos? 15, 20. En su extensión, 20 personas. ¿Cuántos debieran haber? Personas interesadas en buscar la Biblia, en leer la Biblia. Deberían haber cientos, pero la gente no está interesada en esto. Están interesadas en Netflix, en el show, en la novela, en el TikTok, en todo, menos en la palabra de Dios. Pero entonces viven esa vida y de repente, ¡boom! Mire lo que dice, más el día, así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos los pecadores impíos que, aparte de hacer maldad, rechazan a Jesucristo. Porque usted va a oír y usted le predica a la gente, no, yo de Cristo, yo no quiero nada. Ya tú eres religioso. Tú lo que eres un fanático, te dicen. Yo soy ateo, yo soy agnóstico. Se enorgullecen. Yo soy ateo. Desvergonzado. Si es que ser ateo es ser estúpido. La Biblia lo dice, no me mire a mí. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necio, estúpido, imbécil, fatuo, sin entendimiento, bobo. Esos son los sinónimos de necio. Todo aquel que se rehúsa a ver la esplendorosa obra y gloriosa de Dios que nos rodea es simplemente, como dice la Biblia, vamos a decirlo como lo dice Reina Valera, un necio. Aleluya. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ay, pero ¿dónde está Cristo? Yo estaba viendo un video que decían, ay, que nadie sabe si Cristo existió o no existió. Hijo del diablo, claro que existió. Lo que pasa es que tú, por tu incredulidad, estás llevado por el error y estás en la oscuridad de las tinieblas del mundo. Pero tranquilo, sigue diciendo que Jesucristo no fue real, porque mira lo que viene aquí. Cuando se manifieste, aleluya, cuando vean al Cordero de Dios y nosotros los cristianos glorificando a nuestro eterno Señor, entonces le vamos a decir,
Yo te lo dije, aquí está, yo te prediqué, pero tú no prestaste atención, ¿verdad? Cuando se manifieste. No, y es increíble que yo recuerdo ahora que hablo de Jesucristo, de manifestar y de que hay gente que no cree en Jesucristo. Hermano, esto que le voy a decir fue en una iglesia. Eso fue en el 2000, hace tiempo, eso fue en el 2008, allá en Estados Unidos. Fue a una iglesia luterana, a un estudio bíblico, y el estudio bíblico era sobre Jesús. Y sale una ahí, yo no sé qué haría allí, qué cristiana, diciendo, no, es que ni siquiera sabemos si Jesucristo existió. ¿Yo qué? En una iglesia luterana, me acuerdo. Y otro decía, no, es que ni siquiera sabemos si Jesucristo fue hombre o mujer. ¿Yo qué? Yo recuerdo que participé en el estudio y entré en una discusión con el así llamado pastor. Luterana esa iglesia. No tiene cabida. No, eso no tiene, pero vemos cómo el diablo mismo se ha metido con la teología en muchas iglesias. Así que, hermano, por eso que usted necesita leer la Biblia, léala con el Espíritu Santo para que le oriente y le instruya. Entonces, bueno, ya entonces dice en el 30, así será el día, el Hijo del Hombre se manifieste. Aleluya, esperamos de los cielos gloriosos, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Dicen aquel día, bueno, aquí dice, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo, y que en el campo, así mismo no vuelva atrás. Acordados de la mujer de Lot, ¿verdad? Es decir, que eso es un hecho real, que se convirtió en sal, porque miró atrás. Hermano, no mire el mundo, mire a Cristo. Esta mujer, el relato, ustedes recuerdan, leímos en Génesis recientemente, esta mujer se convirtió en sal porque el ángel le dijo, no mires hacia atrás. Y ella en su amor, en su deseo de que todo aquello que había dejado no fuera destruido, miró hacia atrás y quedó petrificada con cloruro de sodio, sal, se convirtió. Por cierto, hace poco vi en Google, dicen que una petrificación de una mujer y dicen que posiblemente es la mujer de Lot. Pero el Señor dice que nos acordemos de qué, de no mirar atrás. Hermano, si usted comenzó en el camino del Señor, usted no vuelva atrás, no vuelva, porque no solamente se va a convertir en una piedra de corazón duro para escuchar la verdad, sino que su alma va a estar expuesta a la condenación eterna. Nosotros estamos llamados para esperar la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí Jesucristo está hablando del rapto. Un grupo se va a quedar y Jesucristo trae números. Qué interesante. Jesucristo dice que 50% se va y 50% se queda. Dice que de dos, uno es el 50% y el otro se queda. Dice, y otro elemento interesante que está aquí, que esto va a ser un evento a nivel mundial. Mientras unos van a estar durmiendo, los otros van a estar trabajando, ¿verdad? Porque el Señor dice en el 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Aquí es de noche. Pero después dice, dos mujeres están moliendo juntas. Es decir, en la otra parte de la tierra, mientras un grupo está durmiendo, el otro grupo va a estar trabajando. Entonces, de los que están durmiendo, uno se va y el otro se queda, es lo que dice Jesús. Y de los que están trabajando también, el uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, que eso es un evento global. Los que están en China ahorita ahorita es de noche aquí, se están despertando en China, están trabajando. Ahorita nosotros vamos a acostarnos. Y del otro lado del mundo están trabajando. Entonces, vemos cómo Jesucristo dice que es un evento universal. Dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijo, ¿dónde, Señor? ¿Qué pregunta es esta? Vamos a ver, Esther, que dice
que Esther no entiende esto. Le pregunta a los discípulos, ¿dónde, Señor? ¿Dónde qué? ¿Qué preguntan los discípulos cuando dicen dónde? Recuerden, Jesucristo está hablando previamente de que la mujer va a ser tomada, una va a ser tomada, la otra va a ser dejada, uno va a estar laborando, el otro va a estar, dos van a estar laborando, uno va a estar, se va y el otro se queda. Y entonces ellos preguntan, ¿dónde? ¿Dónde sucederá esto? ¿O dónde va a irse la gente? ¿A dónde va a irse la gente que va a ser tomada, no? Posiblemente es el sentido de la pregunta. ¿A dónde van a ser llevados? ¿Qué le responde Jesús? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Bueno, esto es un principio, digamos, natural, ¿verdad? Donde hay un cuerpo que está caído, los buitres lo van a buscar, ¿verdad? Es decir, que los ángeles van a saber exactamente a quiénes se van a llevar. Ese es el significado de esa pregunta y de esa respuesta que da Jesús a los discípulos. Bien, mis hermanos, Dios te bendiga. Recuerda, estamos este es el último capítulo de nuestro plan diario de lectura bíblica. Con esto terminamos el Nuevo Testamento, el último capítulo del Nuevo Testamento, que fue Lucas. Esta era la lectura correspondiente a diciembre 16 del 22. Así que bien, felicitaciones por tu constancia, por tu perseverancia, por tu trabajo día a día, tu interés de dedicarle un tiempo al Señor, ¿verdad? En la cual podemos leer la palabra, aprender, inspirarnos, edificarnos, hacer preguntas. Ha sido un tiempo personalmente para mí de mucha bendición. Así que gracias Dios por darnos la oportunidad a nosotros de en un año leer la Biblia. A usted le van a preguntar, ¿usted ha leído la Biblia? Sí, yo la leí una sola vez, completa, de Génesis a Apocalipsis. Dios le bendiga, hermano. Bueno, con esto permítanme saludar pero antes de saludar, permítanme hablar sobre el próximo programa que tenemos. Tenemos dos programas. De hecho, tengo tres programas. El primero es La Biblia Responde. Vamos a comenzarlo la primera semana de marzo. La Biblia Responde va a ser un video que yo voy a elaborar para hablar sobre algún tópico. Ya yo estoy trabajando en los tópicos. Si usted tiene alguna pregunta que quiere traer a colación al programa, por favor, díganlo. Póngala allí o me lo envía por mensaje de texto en Messenger y estaremos desarrollando cualquier tema. Entonces, la Biblia Responde. Esperemos la primera semana de marzo para el primer programa. El otro programa que vamos a hacer se llama La Biblia, libro por libro. Así es. Vamos a comenzar y este va a ser los días lunes. O vamos a hacerlo, estoy pensando entre lunes o martes. Yo creo que lunes, martes o jueves, dependiendo dígame, sugiérame usted, yo me inclino más al martes, ¿no? El martes podríamos hacer ese programa, la Biblia, libro por libro, y comenzaríamos en la segunda semana de marzo, ¿ok? Para yo tener tiempo de preparar el libro y vamos a la Biblia, libro por libro, vamos a estudiar un libro particular de la Biblia y vamos capítulo por capítulo sacar todo el tesoro de la Biblia. Estos programas van a ser semanales, ¿ok? La Biblia Responde. ¿Cuánto dura la Biblia Responde? Bueno, la Biblia Responde va a ser un video de unos 10, 15 minutos
aproximadamente, pero la Biblia, libro por libro, lo vamos a extender a 1 hora, ¿ok? Porque la Biblia, libro por libro, es un estudio bíblico que vamos a hacer en la plataforma de discípulos de Jesucristo. No la voy a hacer en la plataforma de evangelista, ¿ok? Evangelista es para evangelizar. El estudio de la Biblia, libro por libro, va a ser en discípulos de Jesucristo. Así que si usted no es miembro del grupo, no se pierda. Busque discípulos de Jesucristo en mi página y agréguese a nuestro grupo. También lo vamos a compartir, por supuesto, en Hijo de Dios y Caminando por Fe. Bien, sí, yo había pensado lunes no está mal, podríamos hacer la Biblia libro por libro los lunes y la Biblia responde los días miércoles, ¿ok? Bien, mi hermano, Dios te bendiga, que la Palabra de Verdad también es un programa que voy a retomar, lo voy a tomar para los sábados. Palabra de Verdad es un libro donde se expone la situación de el mundo comparado con la Biblia. Cosas que se suceden dentro del mundo cristiano, dentro del mundo, expuestos a la palabra. Y ese también va a ser un programa en vivo, pero vamos a darlo para abril. Comenzarlo en abril, el programa Palabra de Verdad, que ya yo lo comencé el año pasado, solo que lo detuve. Así que bien, hermano, Dios te bendiga, gracias, saludos a todos aquellos que han estado en el día de hoy y que finalmente en este nuestro último día del plan diario de lectura bíblica, Dios te bendiga, la gracia de nuestro Señor sea sobre ti. Saludos a Tony Doñi, saludos a Mercedes Paz, a Elisa Rance, saludos a María Cecilia, que colaboró hoy con la lectura, a David Mujica, a Efraín Rojar, a Esther Orozco. Espero que la breve explicación que te di te sirva. Esther, si sigues teniendo dudas, yo creo que hay versiones que son parafraseadas, que utilizan un lenguaje un poquito más explicativo. Entonces lo puedes leer en caso de que sigas con duda. Bien, Jenny García, bendición a ti y a todos aquellos. Sí, el lunes va a ser en vivo. El que no va a ser en vivo es La Biblia Responde. Así que bien, Dios te bendiga, mi hermano. Te dejo con este material acá para que Dios te bendiga. Vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen de la Biblia. Mira, dice que el 26 de septiembre, recuerde esto, hermano, el 26 de septiembre se terminó de imprimir totalmente la Biblia en español, ¿verdad? La Biblia, vamos a hacer así a rasgos pasos, fue traducida por Casiodoro de Reina y el primer tiraje fue de 260 ejemplares en Basilea, Suiza, porque en España eso no, en ese entonces eso era sentencia de muerte. Los españoles muy apegados al catolicismo, los cuales dicen que la Biblia nomás es para los curas, y ni los curas la leen. O sea que la Biblia para los católicos, eso de nadie, pero para nosotros los cristianos es nuestra fuente de autoridad. Por eso fue que Casiodoro de Reina la imprimió en Basilea, Suiza, porque él se escapó de España por ser protestante. ¿Verdad? Ya hemos compartido que la Biblia es el libro más leído del mundo. Más de 20 millones de ejemplares anualmente se venden en el mundo. ¿Verdad? La Biblia es un libro de bendición. La palabra Biblia deriva del vocablo griego bi, que en la plural de biblión, lo cual significa libros. ¿Verdad? Ahí vemos todas las áreas donde fue escrita la Biblia. Fue escrita en hebreo, en arameo y griego. Y en 3 continentes, en África, en Asia y en Europa. De esto les he hablado anteriormente, la Biblia tiene una unidad y una coherencia que es solo por el Espíritu Santo. La primera edición impresa de la Biblia fue en 1455. Quien la imprimió fue el alemán Johannes Gutenberg en el año 1455.
La Biblia es el libro del cual se han hecho más traducciones en la actualidad. Tampoco, bueno, recuerden que cuando se escribió la Biblia no existían las comas, los puntos, así que eso fue un trabajo que hicieron los masoretas. Dice el Antiguo Testamento fue escrito en 3 lenguajes, ya lo comentamos. Dice uno de los idiomas en que fue escrita es el arameo. La Biblia dice que ha sobrevivido a todo tipo de ataque, a todo tipo de perversos que la han querido destruir. ¿Verdad? De hecho, Diocleciano en el 303 después de Cristo ordenó la erradicación de todos los cristianos y de su libro. Imagínense, esa es una figura de anticristo. ¿Qué es lo que va a suceder cuando la iglesia sea tomada? Que este hombre se levantará en todo, en contra de todo lo que se llame Dios. ¿Ok? Bueno, ayer hablamos sobre lo que habían dicho los grandes pensadores, como por ejemplo George Washington, dijo que es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia. ¿Por qué la Biblia es un libro especial? Porque su mensaje no es humano, sino divino, ¿verdad? El mensaje central de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios te bendiga. Bien, hermano, ya con esto terminamos. Entonces, nuestro programa, te espero en la Biblia, libro por libro, y en la Biblia responde. La petición es la misma, a compartir los mensajes. Dios te bendiga, mi hermano. Saludos a todos. Y ya no voy a decir que te veo mañana, sino que te veo en otra ocasión. La gracia de nuestro Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Firmes en la fe, perseverando hasta el final. Bendiciones.